Hola amigos, bienvenidos a Empresario Personalidad. Hoy es un honor tener para mí uno de mis mentores, la persona con la que comencé estudiando coaching en España. Él es Javier Mañero y voy a leer su presentación porque no me quiero perder absolutamente nada. Javier Mañero es director de la Escuela de Inteligencia y pionero de la inteligencia emocional en España con 13 niveles de inteligencia durante más de 24 años. Es formador de coaches durante 15 años. Tiene más de 15 años de experiencia formando coaches en España y en Latinoamérica. Es coach ejecutivo, coach educativo. En su escuela se imparten asignaturas como el máster en coaching educativo, máster en inteligencia emocional, deportivo y jurídico. Bueno, sin más preámbulos con ustedes, Javier Mañero, que para mí es un honor que esté aquí. Buenos días, Javier, ¿qué tal estás? Buenos días, Alfonso. Bien, A ver, Javier, cuéntanos un poquito acerca de, me imagino, cómo llegaste al mundo del coaching, que ya hace años de eso, ¿no? sí. Bueno, llegué al tema del coaching primero a través de la inteligencia emocional. Así que eso fue el primer descubrimiento que yo hice en mi vida. Entonces, la inteligencia emocional no deja de ser pues, un recurso importante para el mundo del coaching. Pues si habláramos un poquito de la palabra coaching, es una palabra de inglés que significa entrenamiento y es un entrenamiento que nos lleva precisamente del coaching, de tomar conciencia del estado actual, es decir, dónde estoy yo hoy aquí, cuál es mi situación personal o profesional. Primera parte, que es importante, tomar conciencia de dónde estoy. Segundo, muy importante, es dónde quiero llegar, en dónde quiero estar, cuál es mi estado deseado, mi estado futuro. Y entre ese camino o ese largo camino que en la vida queremos vivir todos los seres humanos, de dónde estoy a dónde quiero estar, hay una tercera fase es cómo yo hago el viaje, cómo hago yo el viaje o cómo hago yo esos cambios para obtener situaciones mucho mejores de las que estoy viviendo personal o profesionalmente. Entre esos tres, vamos a llamarlo un poco movimiento de mi estado actual, segundo, estado futuro, y luego el tercero, el viaje que tengo que hacer en ese cambio, ese largo viaje, pues lógicamente hace falta un entrenador y el coaching aporta precisamente ese entrenador para llevar ese proceso. Pero claro, lo importante es para hacer ese proceso hace falta un recurso y un método. Después la persona que dice, por ejemplo, a mí me hace falta hacer una buena gestión en la compañía, una gestión presupuestaria, me hace falta el dinero y me hace falta una buena metodología para gestionar los recursos. O yo quiero dirigir bien una compañía del personal, pues me hace falta las personas y me hace falta luego una forma de gestionar las personas. Ese recurso lo aporta la inteligencia emocional. Por lo tanto, la inteligencia emocional, desde mi experiencia personal y profesional, tiene una relevancia del 90% en un proceso bueno de coaching. Si la inteligencia emocional no se conoce, no se trabaja bien, porque somos personas, no somos máquinas, no somos humanos, mejor dicho, somos humanos, pero no somos máquinas, va a ser muy difícil, digamos, hacer un buen proceso de coaching. El 10% desde mi criterio lo aporta la metodología de coaching, porque ya son distintos métodos que ya los entrenadores vamos empleando, pero el recurso es muy necesario. Y cuando hablamos de la inteligencia emocional, ¿qué podría ser? Pues hablábamos antes del estado actual. Y el estado actual sería entrar un poquito en esa fase del autoconocimiento. El autoconocimiento es quién soy yo. Es decir, es tomar conciencia, la inteligencia emocional, facilitamos una serie de herramientas y recursos de la escuela de inteligencia del conocimiento de quién soy yo, cuáles son mis conductas, mis capacidades, mis creencias, mis valores, mis principios, porque hay parte de ahí, de esa parte cognitiva que realmente no llegamos a conocer de nosotros y es la que muchas veces nos limita. Y es muy importante que tengamos esa capacidad de conocimiento de cuáles las partes o puntos de mejora, porque a veces los seres humanos en las conductas tenemos positivas, pero también tenemos otras conductas negativas que nosotros las llamamos juegos. Otras personas a veces tenemos capacidades, pero faltaría incorporar más capacidades. Y dentro de las creencias hay creencias potenciadoras y creencias limitadoras. Y había que transformar la limitadora en potenciadora. ¿Y qué pasa con nuestros valores? ¿O qué pasa con nuestros principios? Todo eso es lo que tiene que ver con la fase del autoconocimiento que aportamos desde la escuela en el autoconocimiento. El segundo punto importante para llegar a ese estado futuro, la inteligencia emocional aporta al coaching la automotivación. Es esa capacidad de decir, tener claro un objetivo, tener una visión, una misión, un propósito. Y es muy importante esa clarificación para tener esa confianza en nosotros, empezar a recuperar la confianza, el compromiso que es muy importante. Y ya de esa forma empezamos a construir la automotivación. Y luego ya tenemos hace falta, para hacer ese viaje, como hemos dicho, del estado actual al estado futuro, hace falta la autorregulación emocional. Es decir, somos personas racionales y emocionales.
Y es importante identificar bien las emociones. Al fin y al cabo son 6 emociones que tenemos que tener esa capacidad de saber gestionarlas en muchos momentos, ya sea a nivel personal. Si hablamos que el ser humano tenemos 3 partes, que son cabeza, cuerpo y extremidades. La cabeza realmente es, vamos a llamarlo, esas emociones que se utilizan para el tema de las necesidades o la motivación. El cuerpo, hablaríamos de la parte del entorno o de la parte del inconsciente nuestra, que tenemos que trabajar con esas conductas, capacidades, creencias, valores y principios que las emociones van a estar interrelacionadas. Y las extremidades o habilidades de comunicación, en la comunicación es muy necesario con el entorno que nos movemos, que son el mundo laboral, el mundo de trabajo o el ambiente, que es las personas que están más vinculadas a nosotros. Ahí va a ser muy importante utilizar bien las emociones para llegar a tener esa capacidad de empatizar y relacionarnos mejor con las demás personas. E incluso no solo con los demás, sino conmigo mismo. Por tal motivo, ahí la inteligencia emocional da un soporte importante al tema del coaching. Pero claro, como bien decimos desde la escuela, si quieres hacer un viaje en tu vida, si quieres hacer algo en tu vida y quieres ir tú solo, explico posiblemente, y quieres llegar muy rápido, tú solo lo puedes conseguirlo. Pero si quieres llegar muy lejos, será más fácil que vayas bien acompañado. Entonces nos hace falta, digamos, la otra pata, la otra, digamos, parte, el otro pilar de la inteligencia emocional, que es la interpersonal. La interpersonal es la que tiene que ver con la empatía y las habilidades sociales. Por tal motivo tenemos que tener esa capacidad de empatizar, de ponernos a los zapatos del otro, de tener esa capacidad de entender al otro, el estado emocional, los sentimientos, las conductas, los pensamientos, los sentimientos, y luego utilizar una serie de habilidades sociales que nos va a llevar un poco para cómo dirigir a esa persona desde una resolución de un conflicto, desde una comunicación, desde el mundo de la asertividad que la inteligencia emocional aporta. Y esto es lo que la inteligencia emocional aporta en un proceso de coaching, ¿no? Al fin y al cabo es el recurso, como hemos dicho, el dinero para gestionarlo, la persona para gestionarla. Y entonces eso es importante, del tema de la inteligencia emocional. ¿Qué aporta el coaching a la inteligencia emocional para hacer un proceso de coaching? Pero bueno, pues un entrenador tiene que tener esa capacidad, digamos, de utilizar una serie de estrategias de cómo realmente ayudar al coachee, desde la relación de ayuda que damos en la escuela, desde saber leer ese lenguaje no verbal y trabajar con el tema de la voz, desde saber preguntar, de cómo dar feedback, de cómo incluso saber gestionar las emociones del coachee y tener esa capacidad de lectura y de trabajo en él de algo que él no conoce y que no sabe identificar para poder trabajar. De ese trabajo también de esos desequilibrios que tenemos los seres humanos en la parte emocional con respecto, si hablamos de los niveles neurológicos o esas partes de conductas, capacidades, creencias y valores, que el análisis transaccional se habla del padre, adulto y el niño, y que todos en algún momento tenemos desajustado la parte de niño, la parte de adulto, la parte de padre. El padre tiene que ver con las conductas, tiene que ver con las creencias y los valores y los principios. Realmente estamos para solucionar un tema, un problema grande de una persona, un profesional. Es muy importante tener esa capacidad de unos buenos valores, unos buenos principios y unas buenas creencias. Pero es un ser humano que como yo, que tenemos que trabajar, que tenemos que dirigir personas, que tenemos que alcanzar objetivos, que nos hace falta las conductas y las capacidades, que es la parte del adulto. Pero también es muy necesario el niño. El niño es la persona de la acción, la persona del riesgo, la persona del esfuerzo, la persona que sonríe, la persona que se lo pasa bien, ¿no? Y es también importante el niño. Y todos en algún momento tenemos desajustado cualquiera de esos 3 estados. Y el buen entrenador tiene que tener la capacidad de equilibrar en el coaching esos 3 estados. Y por consiguiente potenciar el talento que todo el mundo estamos oyendo cada vez más. Todos los seres humanos tenemos todos los recursos. Lo importante es al coachee tiene que apoyarle y ayudarle a que descubra esos recursos mediante unas estrategias que emplea él. Y luego, pues desde el mundo del coaching o del coach, que es un coach resonante, que en algunos momentos le toca ser un coach directivo desde el punto de vista autoritario o timonel, que es un coach resonante, tiene que ser a lo mejor democrático, tiene que ser afiliativo, tiene que ser visionario, tiene que ser un buen entrenador. Y está en función de en qué proceso se encuentra el coachee. Por lo tanto, hoy un coach tiene una responsabilidad bastante grande cuando se pone delante de una persona que quiere mejorar su vida personal o profesional y que realmente desde sus limitaciones que tenemos todos, es hacerle identificarlas para superar
sus límites, con unas estrategias que el coach tiene responsabilidad de hacerlo. Genial, Javier. Como sabía que la gente que ibas a venir me ha enviado un par de preguntas. Lo has dicho un poco, pero me gustaría matizarlo. ¿Qué es la inteligencia emocional en pocas palabras para las personas que no sepan lo que es el coaching, entiendan lo que es la inteligencia emocional? Bien, la inteligencia emocional, más que un concepto, yo te lo voy a contar con un pequeño cuento. O con un pequeño cuento. El cuento sería el siguiente. Si el ser humano tenemos que hacer un largo viaje, mi vida es un largo viaje, yo tengo 57 años, yo creo que me quedarán por vivir, si Dios mediante, 40 o 50 años. Me quedan 40 años por vivir, por ejemplo, 50 años por vivir o 30 años. Entonces, si la vida es un largo viaje, lo primero que tenemos que tener en cuenta que ese largo viaje, si hay que utilizar un elemento que es un barco velero, como decimos en la escuela, lo primero que tenemos que tener bien claro es, primero, qué barco velero llevo yo en mi vida, quién soy yo. Es decir, sobre todo la palabra en ese barco velero es la quilla. La quilla es, un barco velero realmente no se hundirá si tiene una buena quilla. La quilla es el cascarón del barco. Los cascarones del barco, las quillas, la parte que está profunda del barco, si no está bien esa parte, digamos, que define al barco, un centímetro que esté mal hecha en la parte de la quilla profunda, se puede hundir un barco. ¿Qué es la quilla? Los principios. La verdad es que los seres humanos que estamos trabajando, hay que trabajar cada vez más unos buenos principios. Y desde la inteligencia emocional y de la escuela de inteligencia hablamos de 10 principios. El primer principio muy importante es el win-win. Bueno, vamos a la primera inteligencia emocional si quieres y luego te hablo de los principios. Entonces, primero es unos buenos principios, me explico, que tiene que tener unos buenos valores, me explico. Esos principios y esos valores son los que realmente hacen sostener el barco. Hoy las personas que tienen buenos principios y buenos valores, con todos los avatares que le den en la vida, podrán salir adelante. Bien, ya tenemos un barco, unos principios y unos valores, un buen cascarón. Segundo punto, muy importante, es que tenemos que definir un rumbo. Y un rumbo es si sale, no sé, salimos del puerto de Valencia, estamos aquí en Madrid, si salimos, por ejemplo, en Valencia, hay que decirnos, ¿a dónde vamos? Podemos realmente, hay personas que dicen, pues hay un 97% de la gente en estudios estadísticos hechos desde la Universidad de Harvard, el 97% de las personas de hoy en el mundo no tienen claro dónde va a subir. Y definir un poco dónde voy a estar yo en 5 años, en 7 años, en 10 años, quién voy a ser yo. Ser de ese 3% o más del 3% a ser posible algún día. Entonces, definir una visión, ¿no? A dónde quiero llegar, dónde quiero estar, cuál es mi objetivo de vida, importante, personal y profesional. Y ya hemos puesto el segundo punto. El tercer punto, que realmente tenemos que tener bien en cuenta, habrá personas que cuando nos escuchen dirán, bueno, yo he tenido muchos sueños y en esos muchos sueños que he tenido no los he alcanzado, no los he conseguido. Entonces, hay personas que no sueñan, han perdido incluso la ilusión de soñar, en la cual ya no tienen objetivos. Es una pena. Hay personas que tienen sueños y dicen, pero yo no lo he conseguido. Yo digo sueños que he conseguido y otros no. La pregunta es si yo marco un punto de mira, un enfoque, y hablo, por ejemplo, Valencia, Palma, Mallorca, y Palma, Mallorca es el punto mío de enfoque de llegada, el barco velero cuando se ponga en la mar se va a desviar. ¿Por qué? Porque se va a desviar, porque, como decía Ortega y Gasset, son yo y mis circunstancias. El barco velero cuando se mueva en la mar va a tener 3 circunstancias, desgraciadamente, que le van a desviar del sueño o del objetivo de Palma Mallorca. Uno son las corrientes marinas, otro es en la superficie otros barcos y otro es el viento o el clima. Entonces, contra las corrientes marinas yo no puedo hacer nada, son las decisiones internacionales que darán los partidos políticos, nuestros representantes políticos, los económicos, la Comunidad Económica Europea, que van a influir en nuestras vidas. Yo no puedo hacer nada contra ello. Segundo, en la superficie me voy a encontrar lo que yo toco, lo que yo está más cercano a mí. Mi familia, mis amigos, mis hijos, mi pareja, las personas con las que yo trabajo. Y esas personas son como son. Yo no puedo quitarlas del medio. Una vez tendré que influir, otra vez tendré que esquivarlas. Y luego, tercero, el tema del viento o el clima. Es algo transpersonal que no vemos y que no tocamos. Yo le llamo Dios, otras personas que le llamen como le quieran llamar. Lo cierto es que yo no puedo hacer nada ni contra Dios, ni con las personas que me rodean, ni contra las decisiones internacionales. Tengo un barco velero, tengo un objetivo de llevar a Palma Mallorca, tengo unas velas, tercer punto muy importante, las velas son las emociones. Tengo unas velas, tengo una brújula, tengo un timón para corregir el rumbo y llegar a Palma Mallorca. Si yo conozco muy bien las emociones y los sentimientos, me será muy fácil llegar a Palma Mallorca. Si no los conozco yo, no llegaré. Es decir, con malas velas no se llega.
Y luego, no olvidemos el cuarto punto, y es que para llegar a ese viaje, yo no puedo llevar a la vez, utilizar, digamos, las velas, utilizar a la vez el timón, la carta de navegación, y me hace falta concretamente, ¿qué me hace falta? Bueno, me hace falta un pequeño equipo o una pequeña tripulación, 2 o 3 personas. Nos hace falta una pareja, unos amigos, unos compañeros en el equipo, porque sin esas personas yo no puedo. No es un mundo de interdependencia. Esa frase que decimos, si quieres ir lejos, si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar muy lejos, ve bien acompañado. Y luego, quinto, todo viaje hay que compartir. Si realmente la avaricia nos rompe a veces la historia, esa avaricia, ese tercer enemigo del ser humano que tenemos, que es la ambición, si es una ambición de codicia, no podemos perder. Entonces tenemos que tener esa capacidad, digamos, de saber compartir nuestros viajes y con lo que logramos con la sociedad que nos rodea y con las personas que nos rodean, y no guardárnoslo para nosotros. Por lo tanto, ¿qué sería la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, lo que hemos dicho, primero, sería utilizar las emociones de forma adecuada, con las conductas adecuadas, y dirigirlas hacia aquellos objetivos de nuestra vida, influyendo en las personas para compartir los logros. En resumidas cuentas, esos 5 puntos. Hablábamos de los principios y los valores, que es muy importante tener una integridad. Segundo, muy importante, como hemos dicho, el tener un objetivo, un enfoque hacia dónde vamos, es la automotivación. Tercero, es muy importante la regulación emocional, utilizar bien las velas. Cuarto, esa capacidad de buscar a sus compañeros de viaje mediante esa empatía y habilidades sociales. Y quinto, es esa capacidad, digamos, de compartir lo que obtengo. Pues si no comparto lo que yo obtengo, al final lo pierdo. Y estamos en un mundo cada vez más de una mayor contribución. Eso sería la inteligencia emocional. ¿Me explico, Alfonso? Sí, perfecto, entendido, porque esa es una metáfora que ayuda bastante a la gente y es bastante gráfica, ¿no? Como dices. Javier, hablaste de 13 niveles de inteligencia emocional. Yo he hecho 2, pero yo lo que quiero preguntarte para que a la gente también le quede claro, ¿qué vence en cada nivel de inteligencia emocional que pueda ser? ¿Cuáles son los patrones que vamos a vencer en esos niveles? Sí, los 13 niveles se clasifican en tres bloques. El primer bloque se llama el bloque del talento. El segundo bloque es el bloque que tiene que ver, la segunda parte, con los recursos del talento. Y el tercer bloque tiene que ver con la trascendencia. Entonces, si hablamos del primer bloque del talento, el primer nivel que tú muy bien hiciste, Alfonso, es despertar el talento. El despertar el talento, todo el ser humano tenemos 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho, de una forma gráfica. El izquierdo es la razón, el derecho es la emoción. La emoción, por desgracia, no se ha educado y está educastrado posiblemente o dormido. Y lo que hace el nivel 1 es despertar ese hemisferio derecho y coordinarlo con el izquierdo. El segundo nivel, que tú también has visto, es cómo ahora yo gano ese equilibrio y confianza con el talento. Es el trabajar las comparaciones, los juicios, las críticas, las envidias, la negatividad, la positividad, ese restablecer la confianza en mí mismo, ¿no? El tercer nivel, como ya entramos en la inteligencia interpersonal, es la inteligencia social, esa capacidad de relacionarme mejor con las personas que me rodean, con el mundo que me rodea, esa capacidad de comunicarme muchísimo mejor, esa capacidad de afrontar las críticas, esa capacidad, digamos, de la asertividad. Todo lo que tiene que ver con relacionarme mejor con los demás. El nivel 4 es, la verdad es dominar la parte animal que tenemos todos. Todos tenemos un cromaño, todos tenemos una parte positiva y una parte negativa. Todos tenemos un ángel y tenemos un demonio. Pues es buscar nuestro demonio, que tenemos todos. Hay una parte animal que tenemos todos, una parte negativa que tenemos todos. Y es bueno que identifiquemos esa parte animal que nos hace mucho daño, por cierto, y que esa parte también negativa en las personas que nos rodean, que muchas veces nos hace muchísimo daño y somos muy vulnerables con ellos. Y puedo dominar esa parte, digamos, negativa. El nivel 5, pues es cuando ya empezamos a liderar con el talento. Es cuando ya empezamos hemos conocido bastante ese personajillo que tenemos, ese ser nuestro, y ahora cómo voy a liderar mi vida, cómo voy a hacer mis cambios, cómo voy a contribuir, cómo voy a conseguir mis objetivos. El nivel 6, el talento hay que hacerlo creativo, y entramos en la creatividad, en la cual se ven 60 métodos creativos de los genios que han pasado durante 21 siglos, ¿no? Aplicados de la inteligencia emocional. El nivel 7 ya entramos en proteger, es muy importante el proteger el talento.
el talento hay que protegerlo, hay que cuidarlo porque, por desgracia, cuando nos enfrentamos al mundo profesional y al mundo personal, vamos a encontrar con personas positivas y con personas negativas, es decir, que tienen crecimientos negativos y crecimientos positivos. ¿Y cómo me tengo que proteger yo ante esas situaciones? ¿Me explico? Lo mismo existe el bien, existe el mal, no nos engañemos. Porque está el famoso ego de la persona y hay que protegerlo. Y ya entramos en la segunda parte que tiene que ver con los recursos, que tiene que ver con para el talento. Y uno de los recursos del talento que tiene que ver es la comunicación y la motivación. Entramos ahí muy fuerte en cómo comunicar y motivar más a mí y a los demás. Es importante luego el trabajo en equipo, que es muy importante. Y luego ya 10, el nivel 10 tiene que ver con la inteligencia emocional aplicada al mundo financiero. Es cómo influye, digamos, la inteligencia emocional, las emociones en nuestros recursos económicos. No hace falta ir a invertir en bolsa, que también se utiliza mucho para la bolsa, para el mundo de la inversión. Pero cómo realmente yo, hay veces que las emociones me hacen malas pasadas en mi gasto normal, mensual, en mi presupuesto mensual, y cómo a veces caemos en la trampa de ciertos intereses, vamos a llamarlo financieros, internacionales, estatales, impuestos, que a veces caemos como tontos, digamos, porque los medios de comunicación no se utilizan. ¿Y cómo gestiona esa situación? Y ya luego entramos a la tercera parte, que es la trascendencia. Y entonces es, desde la inteligencia emocional, cómo se hace un emprendedor. Y no bajo el punto de vista de actitudes de fe, sino actitudes de fe. Cómo se hace una persona un emprendedor, y no solo para crear una empresa, sino como un emprendedor a nivel personal, una relación, un emprendedor a nivel de una amistad, un emprendedor a nivel de una empresa. ¿Cómo es un emprendedor? Y luego ya entramos en el nivel 12, que tiene que ver con líder de líderes, cuando le toca no solamente emprender, sino liderar equipos, liderar una familia, liderar un grupo, que es muy importante, ¿no? Y es como ser líder de líderes. Y luego ya 13avo es qué voy a dejar yo en este mundo antes de marcharme. El tema del legado. ¿Qué contribución quiero dejar como padre, como madre? ¿Qué contribución quiero dejar como profesional? Yo, por fortuna, he dejado bastantes legados ya. He dejado centros de enseñanza que están funcionando hace años ya, desde Zaragoza, Sevilla, Madrid. ¿Y cuánta gente, digamos, hemos ido dejando el legado de la escuela, que llevamos ya, pues, camino de 24 años, me explico, trabajando en este tema? A mí me hace una alegría que hoy me estés haciendo una entrevista tú, Alfonso, que has sido un alumno en la escuela, un muy buen alumno y una gran persona y un gran profesional, me explico. Y que realmente, pues tú estás siendo otra de las personas que está haciendo un cambio en este mundo. Gracias. Gracias a ti, Javier, gracias. Otra pregunta que tengo, ya termino con las preguntas y seguimos con otras cosas, es, y también es una de las cosas que yo veo en la gente, ¿no? Los miedos, ¿cómo vencer los miedos? Bien, los miedos, ¿cómo vencer los miedos desde la inteligencia emocional? Bueno, el miedo, vamos a ver, vamos a tener que tomar conciencia un poco, el miedo puede tener 3 estadios, ¿vale? Como decía el profesor Castañeira, el miedo es un enemigo del hombre, puede ser un enemigo del hombre y puede ser un enemigo del hombre. El ser humano tenemos 4 enemigos, el primer enemigo es el miedo, pero yo digo que lo único que es enemigo puede ser amigo. Está en función de cómo sabemos leer el miedo, cómo identificamos el miedo. Vamos a ver, si a mí el miedo me está reincidiendo en mi vida de hace mucho tiempo, me reincide el miedo. El miedo es una emoción la número 1 de las emociones, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de las emociones y luego hablaremos un poco de los 3 estadios del miedo, pues la emoción del miedo, si hablamos, por ejemplo, del tema, digamos, de las necesidades, el miedo es la emoción que nos lleva a alcanzar esa seguridad, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo tener miedo, si hablamos de necesidades fisiológicas, a entrar en una enfermedad. Bueno, pues lo que me hace el miedo es ponerme en acción, a cuidarme, a despertar mis sentidos, como cuidarme yo físicamente, mentalmente y emocionalmente. Y eso ahora lo estoy haciendo, a mi edad ya. El miedo también dentro de la seguridad, de las necesidades de Maslow, están en las propiedades de seguridad. Miedo a quedarme sin mi casa, miedo a perder un trabajo, miedo a quedarme sin dinero. Y el miedo lo que me hace es ponerme en acción a buscar, digamos, un nuevo camino, un nuevo trabajo, una nueva visión, un nuevo trayecto de vida profesional. De hecho, yo, mi vida realmente gracias al miedo, yo comencé dando unas clases particulares con 15 años, yo era un profesor muy sencillito, luego era un profesor de una academia, luego era un empresario, fui empresario y emprendedor de centros de estudios académicos en España, de gente que suspendió la universidad, y luego acabé en esto. Y acabé en esto porque
venían cambios muy grandes, como vendrán más cambios, y aposté a este cambio de la inteligencia emocional del coaching, que no tiene que ver nada, por cierto, con el mundo de la auditoría, que yo trabajé, con el mundo de la consultoría de empresas, o con el mundo de la formación de estudiantes universitarios. Esto es un tema de construcción de personas, ¿no? Y si hablamos del miedo como segunda parte de emoción, en el cambio es la capitana. Y si hablamos del miedo en el tema cognitivo, el miedo es pues muchas veces en cuanto a las conductas, capacidades, creencias y valores, ese miedo, digamos, a repetir la misma conducta, o ese miedo a esa creencia limitante. Ahora, como decías tú, ¿cómo superamos el miedo? Pues vamos a ver, los 3 estadios del miedo, lo primero es que si el miedo reincide en mi vida y es un miedo del pasado, es un miedo que está grabado, ese miedo al miedo está grabado en nuestro inconsciente y tenemos que ir a retomar un poco cuál fue aquel recuerdo negativo que se grabó en mi mente, se está grabado. Localizar en qué entorno ese miedo se grabó, si fue la familia, fue el trabajo, qué ocurrió concretamente, cómo se grabó ese miedo desde percepciones que se hicieron visuales, auditivas, kinestésicas, y luego automáticamente para superar ese miedo tendríamos que buscar otro recuerdo positivo que pasó en nuestra vida o incluso crear una nueva proyección positiva para borrar, digamos, ese aprendizaje neuronal que tenemos en el cerebro. Esas son las técnicas que se utilizan en la inteligencia emocional, ¿vale? Segundo, puede ser un miedo que yo tenga el aquí y el ahora, no es del pasado. Tengo miedo aquí y ahora. Y un miedo al pasado, por ejemplo, miedo, por ejemplo, a la soledad, por ejemplo. Puedo decir, pues ¿por qué? Pues que a lo mejor tengo aquel recuerdo negativo que fui un niño que estuve solo, abandonado, y que puede ocurrir yo hoy como sea mayor, ¿no? De edad. Bueno, pues ese miedo, gracias a Dios, lo tengo superado, pues porque los recuerdos, de algún momento recuerdo negativo, que me tocó vivir esa soledad de niño en un internado, de un colegio, pues lo he suplido con recuerdos también positivos y no tengo miedo a la soledad. Me pongo en acción y lógicamente me gusta estar compartiendo y contribuyendo a la sociedad y compartiendo a mis seres queridos. Si miramos un poco el miedo al presente el que tengo aquí y el ahora, el miedo, por ejemplo, pues tengo que mirar un poco qué acciones puedo hacer hoy para salir adelante, qué es lo que realmente quiero, qué me gustaría hacer, qué me gustaría ser. Yo, por ejemplo, hoy, la verdad es que me supone porque hoy tengo miedo de perder un cliente, sería un presente, ¿no? Bueno, pues ¿qué puedo hacer para no perder un cliente? ¿Cómo puedo tratar a un cliente? ¿Qué respuestas tengo yo en mí y qué herramientas puedo llevar para no perder ese cliente y tener otro cliente incluso, ¿no? Esa sería la palabra miedo en cuanto a la emoción. Y luego tenemos también el famoso miedo al futuro, miedo a ese futuro, que muchas veces decimos que, por ejemplo, con franqueza tengo miedo a que el mundo de la escuela, que vivimos nosotros en la escuela de inteligencia, pues nos pueda bajar el volumen de trabajo. ¿Por qué? Pues porque en España pues estamos 46 millones de habitantes, por ejemplo, podemos bajar el volumen de ingresos, puede haber una repercusión el día de mañana en el futuro en los equipos de trabajo de la escuela. ¿Y por qué? Pues porque habrá más coaches en España, en la población en la que tenemos. ¿Y qué estamos haciendo? Pues frente a ese miedo del futuro, pues es despertar los sentidos, tener una visión, aparte de España, ampliar la visión. Y dice, bueno, ¿y por qué no abrimos a América? Estamos trabajando ahora en Colombia, hay previsiblemente negociaciones con México, Chile o con Ecuador ahora mismo y Perú. Fundamentalmente estamos trabajando en Colombia y hemos abierto nuestro prisma en otros mercados. De esa forma salimos del miedo. Por lo tanto, el miedo hay que verlo como una parte positiva. La parte positiva es que me tengo que poner en acción. Y la parte negativa es que si yo no hago nada, no actúo nada, me quedo paralizado, análisis igual a parálisis, el miedo al final se va a apoderar de mí, me bloqueará, e incluso bloqueará mi propio cuerpo y mi propia mente. Y incluso puedo llegar hasta perder un poco ese sentido místico, transpersonal, espiritual, que el miedo me aparece por fantasmas por todos lados. Qué bien, Javier, qué buena explicación de inteligencia emocional, de miedos, y a mí una de las cosas que diferencia a tu escuela es justamente eso, la inteligencia emocional, ¿no? Por eso quería centrar un poco la entrevista en la inteligencia emocional, porque como tú dices es el pilar, ¿no? Los valores, las creencias, las emociones, los sentimientos. He estado aquí tomando nota de todo lo que decías, a pesar de que estudié contigo y me he formado en tu escuela. No viene mal refrescar las cosas, no solamente para mí, sino para la gente que nos está escuchando. ¿Qué le recomiendas a esa gente que, como has comentado, que hay cambios, que hay tantas cosas? ¿Qué les recomiendas? ¿Estudiar coaching, ver un coach, trabajar consigo mismo? Aquellas personas que estén un poco perdidas ahora mismo.
Bueno, las personas que están perdidas ahora mismo, yo de corazón, tú lo has vivido incluso y he visto compañeros tuyos, yo le recomendaría, de momento, no tienen por qué entrar en este mundo, el mundo del coaching, la inteligencia emocional, o la PNL, ¿no? Estas herramientas que utilizamos en las escuelas. Yo le recomendaría que hacer un nivel 1 de inteligencia emocional que hacemos en la escuela, que lo hacemos presencial, que también lo hacemos virtual, porque nosotros somos, en el mundo presencial de la inteligencia emocional en España, somos los pioneros desde el año 91, pero somos los pioneros a nivel virtual en el mundo. Es decir, somos los primeros que hemos capacitado la inteligencia emocional virtualmente por videoconferencia, como estamos haciendo tú y yo ahora mismo, desde hace 3 años. Es muy difícil capacitar la inteligencia emocional. De hecho, la escuela puede capacitar de los 13 niveles, 12 niveles virtualmente. Hay uno de ellos que no, que es el nivel de educar el talento, porque es muy complicado, pero los demás se pueden capacitar todos virtualmente. Entonces, yo recomendaría a la gente pues hacer una pequeña prueba, como quien dice, pues un pequeño curso, como tú has vivido el nivel 1, que son 40 horas, me explico, presenciales o 20 horas virtuales, y de esa forma un poco ese descubrimiento de mí mismo, ¿no? De hecho, hay personas que en estos 24 años han hecho solo los niveles de inteligencia emocional y su vida ha cambiado muchísimo personal y profesionalmente, ¿no? Ahora, si luego que indicas al mundo profesional de la inteligencia emocional y del coaching, lógicamente, no solo los niveles, hace falta la metodología y el coaching aporta la metodología. Ahora, una persona que no quiere ser entrenador y que realmente quiere vibrar, quiere cambiar su vida, quiere mejorar su vida, pues vamos, a mí me cambió mi vida, la verdad, se echan los cursos de inteligencia emocional. Y hay muchísima más gente que la han cambiado. Voy a contar un tema anecdótico. El tema anecdótico es cómo cambia estas cosas, ¿no? Resulta que en el mundo del deporte, por ejemplo, tenemos a Teresa Perales, que tiene 22 medallas paralímpicas, es la medallista española con más medallas en la historia, en los paralímpicos concretamente, y ella lo dice en muchas conferencias, es decir, a ella le cambió su vida un curso de inteligencia emocional que hizo con nosotros, y no solo para ganar las medallas, sino para ser madre porque tenía mucho miedo a estar en una silla de ruedas, ¿no? Y le cambió su vida, le cambió la vida, digamos, a nivel de madre, que tiene un hijo maravilloso, que se llama Nano, quiero recordar, y que tiene un gran marido, ¿no? Pero podía hablar también otro tema, que una persona, por ejemplo, que su madre pues, se dedica también al mundo del deporte, con la mujer venía de unos Juegos Olímpicos y la verdad es que se había hecho una preparación a esa federación y esa niña pues un día vino al mundo. Antes de venir al mundo su madre se planteaba si iba a ser madre o no, porque bueno, pues quedó embarazada, ¿no? Y la verdad es que decidió ella ser madre. Esa niña realmente, cuando yo me la encontraba hace un año concretamente en un aeropuerto en Santiago, Compostela, concretamente, venía para Madrid, me decía la niña con 6 o 7 años, que gracias por haberle dado la vida. Yo le dije que a ella no le había dado la vida, que ni era su padre ni era su madre. Y me dijo, pero ¿quién estuvo con mamá cuando tuvo esa decisión? Bien, esa niña hoy no solamente efectivamente está en este mundo, sino que, como dice su madre, de vez en cuando está en el colegio, con sus amiguitas, y es una cría que ya tiene, pues ya tiene desde ahora 13 o 14 años, pues dice ella, está haciendo coaching a sus amigas. Y pues cuánto me alegro. Incluso cuando tiene alguna duda, pues le pregunta a la madre, oye, pregúntale a Javi, que esto no lo entiendo. Yo no iba a imaginar que iba a tener esa trascendencia de que una niña iba a hacer un cambio a los niños, ¿no? Y es un cambio debido a una situación que se vivió y que le tocó a ella vivirlo de la tripa de su madre, ¿no? Es una decisión que aprendió un poco a tomarla debido a estos cursos. Sí, definitivamente, como dice Javier, la inteligencia emocional, y yo doy fe de ello, puede cambiarte la vida a mejor, ¿no? O por lo menos hacerte plantear que si lo que estás haciendo es aquello que realmente te gusta y te da las herramientas para comenzar. Y ya como dice Javier, si te quieres formar o simplemente para mejorar tu vida, recomiendo también mucho los niveles de inteligencia emocional porque son maravillosos. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Te quería preguntar si tienes algún nuevo proyecto, alguna cosa nueva que quieras compartir con nosotros. Creo que también estás a punto de abrir un nuevo máster, el jurídico, ¿no? Algo así, o estás ya en ello. Sí, vamos a ver. La escuela realmente, como bien tú sabes, fue pionera en la inteligencia emocional, pero también ha sido pionera en el máster de coaching educativo, en el mundo de educación, debido a que empezamos con la inteligencia emocional en las universidades de Madrid, Politécnica de Madrid y en distintos colegios de Madrid. Estamos interviniendo en este momento en la formación en los colegios, en la educación de Colombia, concretamente, en la intervención. También realmente hay un tema muy importante que precisamente que estamos trabajando
el mundo jurídico, perdón, el mundo empresarial, que llevamos trabajando, el mundo deportivo, y ahí realmente ahora tenemos unos proyectos, digamos, con los Olímpicos de Brasil. Y luego un tema nuevo, que hay dos temas muy nuevos, muy fuertes, que en este momento se nos han planteado. Uno de ellos es el coaching jurídico, que empezaríamos en septiembre, octubre aquí en España. Y luego otro tema muy importante en América, que nos ha cogido, estamos ahí con un proyecto con Colombia, empezamos primero con Colombia, el capacitar, digamos, a lo que se llama el Instituto de Bienestar Social de Colombia, que es con el tema de las personas que recogen a los niños abandonados o requisados por la policía, que están ellos con mucho interés el que capacitemos muy bien a los profesionales que llevan todo el follón en Colombia de los chavales que quedan abandonados, ¿no? Y son preparados por los psicólogos, los abogados y todo un equipo que tiene el gobierno colombiano, ¿no? Y la verdad es que va a ser muy interesante eso, el preparar a los profesionales que se ocupan de esos chicos abandonados. Digo en Colombia, como va a serlo en muchos países americanos, el educar, digamos, a esos equipos que se tienen que ocupar de esas personas que son las que levantan un país, porque un país lo levantan los jóvenes y la preparación de los jóvenes. Y ese es un proyecto muy potente, aparte de otros que tenemos ahora en Colombia, que nos han abierto y que puede ser muy interesante. Es decir, yo creo que hay dos grandes proyectos. Uno es el coaching jurídico y hay otro muy importante, es América. América es un tema que está siendo muy importante para la escuela y creo que vamos a hacer un tema muy importante allí. Hacer las Américas, Javier, te pronostico muchísimo éxito al igual que en España. Javier, coméntanos acerca de tu web, dónde pueden encontrarte, cuáles son los cursos disponibles ahora mismo y cuáles son los próximos que vas a abrir en la escuela. Bueno, pues la página web de la escuela es www.escueladeinteligencia.com y el correo electrónico es info@escueladeinteligencia.com. Y bueno, y ahora realmente, como tú sabes, vamos al Congreso de Coaching en abril, aquí en Madrid, que lo montan muy bien, precisamente los de coaching de Madrid, que son genial, tú conoces muy bien a estas personas. Beatriz y David. Beatriz y David. Y luego realmente importante, bueno, pues realmente más proyectos de dar cursos de inteligencia emocional. Empezaremos los cursos de verano y luego en octubre empezaremos ya el curso académico normal de la escuela de Expertise Master en Coaching, todo lo demás. Bueno, ya sabéis, para más información, escueladeinteligencia.com, para contactar con Javier, y el correo info@escueladeinteligencia.com para cualquier pregunta, duda, sugerencia que queráis preguntarle a Javier. Recordar que los cursos están abiertos no solamente en presencial, sino también a través de internet, a través de online, donde podéis hacerlo desde cualquier parte del mundo. Javier, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por toda tu experiencia, por todo tu conocimiento y sobre todo por tu tiempo, que sé que es súper valioso porque eres una persona súper ocupada. Unos segundos para despedirte y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, amigos, hemos tenido a Javier y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con más invitados, con más gente que está cambiando el mundo como lo hace Javier. Y hasta la próxima semana.